Bien, hermanos, tengo el privilegio de poder exponer nuevamente la palabra del Señor en esta mañana. Quiero continuar en esta exposición de la carta a los Gálatas, justamente en el versículo 6, nos toca ver el día de hoy. He decidido, en estos versículos del 1 al 10, armar una pequeña serie de enseñanzas muy prácticas, series que nos ayuda a poder ver la vida de los santos, como es el caso del apóstol Pablo, y poder entender ciertas cosas que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida como creyentes. Hemos titulado esta serie Enseñanzas Prácticas de la vida de Pablo y ya hemos visto dos. La primera, titulada Evita correr en vano, que lo vimos en el versículo 1 y 2, y era un llamado a poder considerar realmente la forma en la cual estamos viviendo para no correr en vano, para que realmente dar frutos a la gloria del Señor. Pablo se presenta delante de los que tenían alta reputación para justamente mostrar, manifestar el evangelio que él estaba predicando con el fin de no correr en vano. Luego vimos también en el sermón anterior, titulado Cuidado con los falsos hermanos, vimos justamente el versículo del 3 al 5, esa realidad de que pueden existir dentro de las congregaciones falsos hermanos, es decir, personas que dicen ser cristianas, pero en realidad no lo son. Y la intención muchas veces de estas personas es justamente llevar a esclavitud a los hermanos que están congregándose. Tienen una intención similar a la de Satanás, la cual se introducen encubiertamente y tratan de poder llevar a esclavitud dadas las bendiciones que los hombres tienen en Cristo Jesús. Entonces eso habíamos visto en esos versículos de cuidado con los falsos hermanos. Pero ahora en este versículo 6 me he detenido justamente en este versículo 6, al cual he titulado el sermón Abandonando la idolatría y el menosprecio. Ahora, quiero decirle y ser muy sincero, fue muy difícil para mí poder ver este tema en este pasaje, no porque tal vez el pasaje no estaba realmente afirmando esa realidad, sino porque realmente necesitábamos considerar muchas cosas allí. Y quiero tratar este sermón en 3 puntos. El primero, conociendo las circunstancias del pecado. Creo que hay un error ahí, el título no es el mismo del anterior, Cuidado con los falsos hermanos, es Abandonando la idolatría y el menosprecio. Pero usted lo puede corregir ahí. Entonces quiero tratarlo en 3 puntos. Primero, conociendo las circunstancias del pecado. Segundo, revelando el pecado oculto. Y tercero, combatiendo las prácticas de este pecado. Entonces, vamos a tratar estos 3 puntos, hermanos. Muy bien, ahí está mejor. Se le veía con algunas caras así como... ¿Están hablando qué cosa? Gracias por la corrección. Muy bien, entonces vamos a ver en 3 puntos este pasaje. Y como introducción también quisiera hacer esta pregunta. ¿Cómo se manifiestan los pecados de idolatría y menosprecio en tu vida? Piensa esto. A veces es fácil decir, yo no soy idólatra, porque no hago lo que la Iglesia Católica Romana hace. Yo no adoro a santos, no me postro a imágenes. Pero hay una pregunta, ¿cómo se manifiesta en tu vida? Si no haces esas cosas, ¿cómo se manifiesta la realidad de la idolatría y el menosprecio que muchas veces cometemos nosotros? Es una pregunta muy válida para nuestra vida. Es una pregunta que nos ayuda a pensar de que realmente hay pecado de idolatría muchas veces en nosotros. De que realmente hay menosprecio en nuestras actitudes, en nuestras acciones como creyentes. Y justamente, hermanos, en este pasaje, creo que hay esa realidad inherente allí. Creo que esa realidad está inherente allí cuando Pablo nos explica lo que está aconteciendo en esa reunión que él tuvo en Jerusalén. Así que consideremos primero, hermanos, el primer punto, conociendo la circunstancia del pecado. Nosotros hemos considerado que el apóstol Pablo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 de esta carta, está argumentando sobre la declaración de que su evangelio no proviene de quién, de hombre alguno, sino de quién,
de la revelación directa del Señor Jesucristo. Note lo que dice Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Eso es lo que Pablo afirma en contra de los falsos maestros. Pablo dice: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Y muy probable Pablo está diciendo esto porque los ataques de sus enemigos conllevaban a eso. Pablo, tú no eres un verdadero apóstol. Tu evangelio no lo recibiste realmente de Dios, sino que lo recibiste de hombre alguno. Por eso no estás enseñando lo que nosotros estamos enseñando a las iglesias de Galacia. Posiblemente y muy de seguro, ese es el argumento a lo cual Pablo tiene que luchar. Así que él pacientemente comienza a dar una serie de pruebas argumentativas en base a su experiencia para demostrar a estos falsos maestros que ellos están completamente equivocados. Y en el capítulo 1, desde el versículo 13 en adelante, Pablo lo primero que dice es: ustedes están equivocados. ¿Por qué? Porque el evangelio que yo recibí no fue de hombre, porque yo antes no amaba realmente a Dios. Yo antes vivía persiguiendo a la iglesia. Yo antes vivía matando a cristianos. ¿Cómo tú puedes pensar que si es un mandamiento, algo dado por los hombres, yo voy a estar predicando ahora algo distinto? No, no puede ser posible, tiene que venir de Dios. Y por eso el segundo argumento es que él fue convertido por la gracia de Dios. Él fue separado del vientre de su madre para ese llamamiento santo de su salvación y de su apostolado. Y finalmente el capítulo 1 termina diciendo él que dado lo que él hacía, las iglesias de Judea, los hermanos de Judea, glorificaban a Dios por la obra que a Pablo estaba haciendo. Entonces Pablo argumenta: miren, mi evangelio no es de hombre, es directamente de Dios. Pero en el segundo capítulo empezamos a ver el cuarto argumento. Y el cuarto argumento consistía en que Pablo afirma de que el evangelio que él está predicando es el que recibió también los otros apóstoles. Los otros apóstoles también recibieron el evangelio que él está predicando. ¿Y cómo le demuestra eso a las iglesias de Galacia, que están luchando con esos falsos maestros? Bueno, él le dice qué pasó. Él fue 14 años después, versículo 1 de Gálatas 2, 14 años después subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subió por causa de una revelación y les presentó el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, es decir, a Pedro, Juan y Santiago, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Ahora, Pablo va y presenta el evangelio. Y la pregunta es aquí: ¿cuál fue la respuesta cuando Pablo presenta su evangelio? Cuando Pablo coloca su evangelio que él está predicando para que sea examinado, ¿cuál es la respuesta? Pablo dice en los versículos del 3 al 5 que aún Tito, que era un gentil, no fue obligado a circuncidarse. Los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos hermanos que estaban en Galacia, perturbando el alma de las iglesias de allí, enseñaban que era necesario la circuncisión. Pero Pablo dice: no es así. Yo fui y presenté el evangelio, y la respuesta ¿cuál fue? Tito, que era un gentil, al igual que ustedes, no fue circuncidado. No había la necesidad de la circuncisión para que alguien sea salvo, porque la salvación es únicamente por la fe. Pero luego de los versículos 6 al 10, Pablo también da ciertas cosas que nos indica de que su evangelio realmente es como el Señor se lo enseñó, también se lo enseñó a los otros apóstoles. Y él da tres cosas. Yo voy a tratar hoy día la primera, pero él da tres cosas. La primera es que Pablo dice: nada me enseñaron, versículo 6. Nada me enseñaron cuando subí a Jerusalén. Versículo 9, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, es decir, afirmaron de que él realmente era un apóstol del Señor Jesucristo y le dieron esa diestra de compañerismo. Y versículo 10, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Así que, hermanos, esas cosas son las reacciones o las acciones que tuvieron en el momento de la reunión que hizo Pablo en Jerusalén. Así que, hermanos, aquí podemos ver en este versículo 6 que es algo que sucedió dentro de esa reunión. Pablo dice lo siguiente, vuelvo a leer Gálatas 2:6.
y aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Esta es la circunstancia donde Pablo nos enseña, específicamente, hermanos, el pecado de la idolatría y el menosprecio que existía en sus opositores. Estos pecados, los apóstoles no participaron de ellos, pero sí dejaron un ejemplo de cómo evitar estas cosas. Ahora, usted podrá preguntarse ahorita, ¿dónde dice que hay idolatría? ¿Dónde dice que hay menosprecio? Y yo quiero que usted entienda esto, hermano. Hay muchas formas de poder dar a entender algo sin decirlo. Yo puedo decir, párense, ¿y qué estoy haciendo? ¿O qué le estoy dando a entender a ustedes? Que ustedes están sentados. No dije que ustedes están sentados, porque con el simple hecho de decir, levántense, estoy dando a entender que la audiencia está sentada. Ahora, Pablo también demuestra esto, demuestra la idolatría y el menosprecio de sus opositores cuando él y los apóstoles de Jerusalén no practican este tipo de cosas que los opositores sí están practicando. Entonces quiero en este segundo punto revelar ese pecado, digamos así, oculto que se encuentra allí, mostrarle esta realidad del pecado. Y veamos nuestro segundo punto, revelando el pecado oculto. Ahora, sabemos que el tema central de Pablo en estos 10 versículos, lo he visto y lo he enseñado, como el hecho de comprobar de que realmente él recibió el Evangelio de Cristo Jesús y no de hombre alguno. Pero también deja muy en claro que hay una idolatría y menosprecio en sus oponentes que ellos están teniendo allí. Pablo nos demuestra que realmente hay pecados muy perversos en estos hombres, que aunque él no los nombra allí, porque él está evitando esas cosas, nos muestra claramente de que hay pecados muy perversos en ellos. Así consideremos lo primero, lo que no está diciendo el texto. A veces, hermano, es muy necesario entender qué es lo que no está diciendo el texto, porque a veces creemos que eso es lo que está diciendo. Creemos erróneamente en esas cosas. En una simple lectura errónea, podemos considerar que en este pasaje Pablo muestra cómo alguien menosprecia a los otros apóstoles que estaban en Jerusalén con el texto que dice, lo que era, nada me importa. Usted lee allí, el texto dice, lo que era, nada me importa. Usted puede decir, bueno, yo creo que hay una especie de menosprecio en el apóstol. Y también un carácter superior o de superioridad sobre los otros apóstoles con la frase, nada me enseñaron. Nada me enseñaron. Pareciera que realmente dice algo muy orgulloso, soberbio, algo que es despectivo, no considera a los demás realmente, alguien que está menospreciando. Pero nosotros entendemos de esa manera, hermanos, porque para nosotros es muy común entenderlo así. Para nosotros es muy común entender esas frases así. Usted escucha en la vida cotidiana a alguien que dice, nada me importa. ¿Y en qué sentido lo está utilizando esa persona? Por lo general lo utiliza en un sentido de que él hace lo que quiera y nada le importa. Así sea que se levante quien sea, así sea que esté perjudicando a quien sea, lastimando a quien sea, defraudando a quien sea, matando a quien sea, nada me importa en esta vida. Yo voy a hacer lo que yo quiero, nada me importa. Y nosotros entendemos muchas veces esa frase de esa manera. Y la otra frase, nada me enseñaron, a veces también muestra un sentido de superioridad. La gente dice, bueno, ¿y qué te enseñaron? Nada me enseñaron. ¿Cómo que no te enseñaron? No, nada me enseñaron. Yo sabía todo, nadie me enseñó algo allí nuevo, nada me pudieron haber enseñado. Entonces tenemos esas frases muy relacionadas a nuestra vida cotidiana y son vistas bajo lentes pecaminosos. Esas dos frases para nosotros muchas veces tienden a ser pecaminosas, en un sentido de altivez, en un sentido de menosprecio, en un sentido pecaminoso. Entonces, Pablo no está diciendo eso, hermanos. Pablo no está afirmando con esas frases esa realidad. No está diciendo nada me importa como un sentido de soberbia, de superioridad, ni nada me enseñaron como un sentido también de menosprecio hacia la enseñanza de otros. Pablo está enseñando otras cosas en este texto.
Así que consideremos lo que sí está diciendo el texto. Aunque los apóstoles eran hombres pecadores, igual que nosotros, en estas expresiones no vemos una práctica de pecado. Más bien observamos un balance que no lleva a la idolatría, producto de una sobreestimación, ni tampoco al menosprecio. Este es el punto que yo quiero mostrar. Pablo, al decir estas cosas, le está dando a los creyentes el balance correcto que nosotros debemos tener. Un balance que no nos lleva a sobreestimar a las personas más allá de lo que Dios ha colocado, volviéndonos idólatras de esas personas, y también un balance a no menospreciar o colocar en un lugar inferior a las personas en las cuales Dios las ha colocado, volviéndonos también pecadores en el sentido de menospreciar a las personas. Así que cuando Pablo dice nada me importa, lo que él realmente se está refiriendo es a su oficio de apóstol. Note esto, lo que él realmente se está refiriendo es a su oficio de apóstol. Ciertamente el apóstol Pablo tenía en gran estima a los que tenían una alta reputación, porque él mismo presentó el evangelio a ellos. No podemos decir que aquí hay un acto de soberbia del apóstol Pablo, de menosprecio hacia los apóstoles que estaban en Jerusalén, porque él mismo consideró a ellos con reputación y presentó el evangelio hacia ellos. Pero escuche esto, cuando se trata de considerar realmente su posición delante de Dios o el ministerio que había recibido en comparación a otros, Pablo le recuerda a los Gálatas que delante de los ojos de Dios la reputación o lo que los hombres pueden hacer en esta vida no tiene nada de importancia, porque es Dios quien voluntariamente ha decidido llamar por su gracia a los hombres. Si alguien quiere hacer una comparación entre los apóstoles, el apóstol Pablo dice, espera un ratito, tú debes entender lo siguiente, Dios no hace acepción de personas. Así que cualquier cosa que alguien quiera levantarle, que yo soy menor, tú eres mayor, déjame decirte, nada me importa, porque Dios no hace acepción de personas. Y eso es lo que los falsos maestros querían hacer. De hecho, esta declaración es muy necesaria que Pablo la haga, porque sí hay diferencia entre la vida de estos apóstoles de alta reputación y respecto a Pablo. ¿Quiénes estaban en Jerusalén? Pedro, Juan y ¿quién más? Y Santiago. Sabemos que por los libros de los evangelios vemos que Pedro tenía una gran repunte en medio de los apóstoles, ¿sí o no? Vemos que Juan era considerado como el amado de Dios, el siervo amado. Santiago era hermano de Cristo. Pero ¿quién era Pablo? Pablo era un perseguidor. Él antes perseguía a la iglesia y mataba a los cristianos. Entonces es muy necesario que Pablo diga eso también. Los apóstoles tenían una gran diferencia antes de Cristo, antes de realmente ser comisionados en esa labor de poder predicar el evangelio con poder del Espíritu Santo. Ellos caminaban con Cristo, pero Pablo no caminaba con Cristo, caminaba en contra de Cristo. Así que Pablo hace esta declaración muy pertinente. Ahora, y esto no solo lo entendía el apóstol Pablo, sino que también lo entendían los que tenían una alta reputación en Jerusalén. Los de alta reputación no se levantaron a un grado de que Dios no los había puesto, idolatrando su oficio y menospreciando al apóstol Pablo. Ellos entendieron que el llamamiento que había recibido, aunque le concedía un grado de reputación, no debía ser motivo para elevarse más allá de lo que Dios los había establecido. Los apóstoles de Jerusalén, Pedro, Juan y Santiago, consideran también un apóstol. Ellos tenían una reputación porque Dios les puso, pero ellos nunca se idolatraron, ni nunca colocaron su posición mucho más allá, de tal manera que dijeron a Pablo, tú no tienes nada que ver aquí, Pablo. Nosotros somos superiores, somos los que tienen bastante prestigio, somos las columnas de Jerusalén. No es lo que Pablo está enseñando ni lo que los apóstoles están enseñando. Así que cuando Pablo dice nada me importa, es referente al llamamiento del oficio apostólico. Pero cuando dice que nada me enseñaron, escuche esto, no está hablando de un menosprecio a las enseñanzas, más bien se está refiriendo a la acción que tomaron
los apóstoles de Jerusalén para con Pablo. Pablo no está diciendo, ellos me enseñaron mucho, pero sepan algo, nada me enseñaron. Ellos me hablaron mucho, pero sepan algo, nada me enseñaron. Él no está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo es que al momento de presentar su evangelio, los apóstoles escucharon y dijeron, estamos de acuerdo, no hay necesidad de añadir algo más. Nada me enseñaron, dice el apóstol Pablo. Un comentarista, Lenski, dice lo siguiente: las autoridades que gozaban de alta reputación no le plantearon absolutamente nada a Pablo, ni una sola cosa respecto a las mencionadas, ni una cosa respecto a otros asuntos, incluso menores. Si los oponentes de Pablo, fin de la cita, si los oponentes de Pablo enseñaban que los que tenían una alta reputación le enseñaron el evangelio, él mismo afirma que nada le enseñaron. No porque él no estaba dispuesto a aprender, no porque él era alguien arrogante que menospreciaba la enseñanza de los apóstoles, sino porque los apóstoles vieron y confirmaron que el evangelio que él tenía era el evangelio verdadero y que no tenía que añadírsele nada. Por eso Pablo dice, nada me enseñaron. Así que Pablo no está siendo un altivo que menosprecia la instrucción de otros, más bien está afirmando la realidad de que su evangelio era verdadero, sin nada que debía ser añadido. Entonces, eso es lo que el texto, creo yo, que enseña. Pero, ¿qué es lo que revela este texto, hermanos? ¿Qué es lo que revela? Note esto, Pablo está diciendo esto en medio de una lucha, en una lucha contra opositores. Entonces, ¿qué es lo que está revelando? Él está manifestando la conducta de los apóstoles de Jerusalén y de Pablo, una conducta que no existía en el pensamiento y en las acciones de los falsos maestros que estaban en Galacia. Los opositores de Pablo que estaban en Galacia llegaban al punto de la idolatría y el menosprecio al considerar a los apóstoles de Jerusalén en una posición que Dios no había dado a ellos y colocándolo a Pablo en una posición que Dios no lo había colocado. Los opositores elevaron mucho a los apóstoles de Jerusalén. ¿Y qué hicieron con el apóstol Pablo? Lo bajaron mucho, de tal manera que idolatraban por un lado y de tal manera que menospreciaban por el otro. Pero aquí va la pregunta, entonces, ¿qué es la idolatría? ¿Qué es la idolatría, hermanos? A veces pensamos que la idolatría solo es un acto de adoración religiosa que los hombres pueden hacer a un objeto o persona de manera externa. En vez de rendir adoración al único Dios verdadero, ellos idolatran ciertas imágenes y cosas así de una manera externa. Y aunque la idolatría es un quebrantamiento, el primer mandamiento, cuando el Señor dice, no tendrás otros dioses delante de mí, esta puede también manifestarse de distintas formas. Y particularmente yo llamo a esta idolatría la idolatría de la sobreestimación. ¿Qué es la idolatría de la sobreestimación? Este tipo de idolatría puede darse cuando nuestro corazón coloca algo o a alguien en una posición que Dios no le ha dado, ya sea por motivos de vanidad, ya sea por motivos de orgullo, ya sea por motivos de temor o de alguna confianza que quiera colocar en esa persona. En un sentido, hermanos, todos tenemos una posición dada por Dios. En un sentido, todos tenemos una estima, una consideración dada por Dios. El apóstol Pablo dice que cada uno tenga una actitud humilde y considera a los otros como superior a ellos. Pero hasta ahí basta, no más allá. En un sentido, todos tenemos una estimación y consideración. Y esto se puede ver incluso en las familias. Hay una posición, hay una consideración en la familia, en el Estado, en el gobierno, en los gobernantes, en las iglesias, pero llevar algo a una posición que Dios no ha determinado por motivos de nuestro corazón puede ser visto como una idolatría. Ahora, tal vez usted dirá, aún no veo eso, hermano. ¿Dónde aparece la idolatría de la sobreestimación? Piensa en los hogares. Cuando los padres colocan a sus hijos en una posición en que ellos son intocables, le dan todo, se rigen a las cosas que sus hijos dicen, no hay quien le pueda llevar a lo contrario a sus hijos. Mi pregunta es,
¿Son idólatras de los hijos esos padres? ¿No están manifestando una idolatría en ese momento? ¿No están manifestando eso? ¿Pero qué hicieron? Colocaron al hijo en una posición en la cual Dios no les había dado. Los hijos deben someterse a las instrucciones de sus padres, no los padres deben someterse a las instrucciones de sus hijos. Entonces vemos allí la idolatría. De igual manera, si un cónyuge ocupa una posición que Dios no le ha colocado, muchas veces es una manifestación de la idolatría de nuestro corazón. Piensa en el trabajo. Hay hombres que tienen una posición clara en el trabajo, sino posiblemente tú tengas jefes en tu trabajo. Pero cuando esos jefes se vuelven un acto idólatra de nuestro corazón, cuando a pesar que tienen esa posición, queremos colocarle una posición más encima, de tal manera que nuestro corazón se desvive por esas personas, colocamos mucha confianza en esas personas y de esa manera estamos demostrando que no estamos siendo idólatras a las personas. Piensa ahora en el tema de Estado. Ahora que ha sucedido muchas cosas terribles en la nación, ¿cuántos de ustedes no dicen, ¿y ahora en quién pongo mi esperanza? ¿En quién voy a ir a votar? Espera un rato. Piensa primero. Piensa en tu corazón. Estás colocando y moviendo a esa persona en una posición donde Dios no la está colocando. Sí, es verdad, ellos pueden guiar a la nación, pero entiende algo. Dios está por encima de ellos. Entonces no podemos llevar y elevar a esos hombres a una posición de buscar tranquilidad en nuestras vidas, porque eso sería un acto de idolatría. Piensa en la iglesia. Colocamos a ministros o hermanos en posiciones que Dios no le ha dado para ser agradados por ellos, para buscar algún favor, y de esa manera también nos volvemos idólatras. Hermanos, esto no es algo separado a ustedes y a mí. Esto es algo que lo que nosotros tenemos que luchar día tras día. Es algo que tenemos que batallar constantemente, porque escuche algo, cuando usted vino a Cristo, no dejó de ser idólatra en un sentido. Aún sigue siendo un pecador y aún sigue quebrantando el primer mandamiento que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Usted piensa que ya dejé mi adoración a los ídolos vanos, dejé mi adoración a las estambillas, a estas cosas de cerámica, ya no soy un idólatra. Espera un rato. La idolatría puede manifestarse en distintas formas y puede albergarse en nuestro corazón ocultamente. Y es necesario, hermanos, por eso, acudir a la palabra y ver que hay muchas cosas donde necesitamos quitar esa idolatría que hay en nuestro corazón. Pero ¿por qué ocurre esto, hermano? Y esto es sencillo, es por el pecado. Todo es producto de un corazón pecaminoso que se rebela contra la verdad de Dios y es movido a llevar a la persona a una posición, ya sea por la vanagloria. Usted eleva a esa persona porque usted entiende que gana cierto valor para usted. Usted eleva a esa persona por temor. Es conducido en base a lo que esa persona está allí. No le puedo decir nada, está en un punto muy elevado para mí. Lo lleva por esperanza o lo lleva por algún tipo de confianza que Él le puede ofrecer. Hermanos, eso es idolatría delante del Señor. Los apóstoles enseñaron esta realidad. Los apóstoles lucharon con esto, hermanos. En la Escritura se ve esto. Pedro se acerca a Cornelio y Cornelio, ¿qué hace? Postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro lo levantó y dice, ponte de pie, yo también soy hombre. Hermano, ¿usted cree que la gente no estaba dispuesta a idolatrar a los apóstoles? Sanando, levantando muertos. Si hoy por hoy la gente adora a gente que dice hacer sanidades cuando nunca se ve esas sanidades. Hoy por hoy la gente adora a gente que dice que está mucho en la presencia del Señor y dice, ora por mí que tú estás más cerca que Dios, más cerca de Dios que yo. Ahora imagínate hombres haciendo milagros poderosamente por la mano del Señor. ¿No cree que había gente volcada también a querer idolatrarlos a ellos? ¿Sí? Pablo también tuvo esa experiencia. Cuando ven que él está haciendo la obra del Señor y esos milagros, en Hechos capítulo 14, 15, él ve que lo adoraron y dice, varones, ¿por qué hacéis estas cosas?
nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Pablo, Pedro y los apóstoles estaban expuestos a que ellos sean elevados a una posición que Dios no los había colocado. Y eso demuestra que aún hay pecado de idolatría en el corazón de los hombres que tiene que ser combatido. Ahora puedes ver un poco más los pecados de idolatría de tu corazón. Si no los has visto, el Señor nos ayude. Pero hay otro también, brevemente, y creo que es consecuencia de eso, el menosprecio. El menosprecio es considerar a alguien inferior a la posición que Dios ha dado a la persona. Esto no es lo mismo que despreciar, aunque puede estar muy ligado a ello. El desprecio te lleva a rechazar algo, pero el menosprecio, ¿qué hace? Te lleva a quitarle el valor a esa persona. Y eso ocurre en los hogares. Menospreciamos al cónyuge, al esposo, menospreciamos al cónyuge, a la esposa, menospreciamos a los hijos, menospreciamos a nuestras autoridades faltando el respeto, menospreciamos a nuestros jefes mintiéndoles, menospreciamos lo que Dios nos da en la iglesia, le quitamos el valor que realmente Dios le ha dado. El menosprecio llega en muchas ocasiones por la idolatría que se aparece en el corazón de los hombres. Los opositores de Pablo elevaban a los apóstoles de Jerusalén hasta el punto de ¿qué? De menospreciar a Pablo y junto a él sus enseñanzas. Este fue un gran pecado de los opositores del apóstol Pablo, pero también por algunos cristianos en su época, especialmente en las iglesias de Corintio. Corintio despreciaba mucho las enseñanzas de Pablo. Manifestó un rechazo, un menosprecio a las enseñanzas, al apostolado de Pablo. Así que, hermanos, permítanme concluir en este tercer punto. El pecado de los judaizantes que Pablo estaba combatiendo en un segundo plano era una perspectiva incorrecta que existía en el corazón hacia los ministros de la palabra. Lo elevaron mucho, pero por otro lado también una perspectiva incorrecta de que hacia los siervos de Dios lo menospreciaba, específicamente al apóstol Pablo. Ese es el pecado con el cual usted y yo luchamos constantemente. Elevamos a alguien que no debe ser elevado más allá de la posición que Dios le ha dado y bajamos a las personas a una posición que Dios no le ha dado. Y eso es lo que la sociedad hace libremente. Matan a niños en los vientres, ¿por qué? ¿Por qué? Porque han menospreciado el valor de la vida. Adoran a hombres, ¿por qué? Porque han elevado la posición de ellos por encima de ¿qué? De lo que Dios ha dicho. Ese es el pecado de la idolatría y el menosprecio. Pero hermanos, tercer punto. Necesitamos combatir esos pecados, ¿sí o no? Necesitamos combatir. Pero antes de combatirlos, necesitamos detectarlos. Necesitamos saber dónde están. Dónde realmente se están presentando esas cosas. Y tal vez ya has visto mucho en tu corazón al momento de escuchar esta enseñanza. Pero permíteme dar 4 cosas que no son exhaustivas, pero nos pueden ayudar. Primero, necesitamos combatir. Cuando veamos que idolatramos a los hombres y menospreciamos a Jesucristo. Allí necesitamos combatir. Cuando veamos que idolatramos a los hombres y menospreciamos al Señor Jesucristo. Todo hombre nace con un corazón idólatra. Cuando el pecador está sin Jesucristo, la idolatría principalmente recae ¿en qué? En su propia vida y considera a Dios como algo sin valor. Todos nacen así, principalmente la idolatría es hacia Él mismo. Claro, no se prende una vela, no se pone una estampilla, pero todo gira en torno a ¿qué? A Él mismo. A Él mismo. Dios nos ha concedido ser hechos a su imagen, pero ¿para qué? Para la alabanza y la glorificación de su nombre, de quien depende nuestra vida. Entonces, cuando alguien no vive para Jesucristo, está considerando que su vida está en una posición mucho más elevada, demostrando que es autosuficiente y poderoso, capaz de sobrellevar su vida por su propia cuenta.
Pero también la idolatría recae muchas veces en una sobreestimación de los hombres, elevándolos a una posición que Dios no los ha colocado. De ahí podemos ver claramente a través de la Escritura que eso se enseña. Vemos idolatría en el catolicismo romano. Vemos que colocan a María en una posición que Dios no ha colocado, ni a los santos que Dios no ha colocado. Por eso muchas personas permanecen lejos de Cristo. Muchas personas idolatran a hombres que Dios no le ha concedido una posición de esa manera. Por eso, cuando nosotros permanecemos lejos de Cristo, ¿qué estamos haciendo principalmente? Menospreciando su palabra y la oferta de su salvación. Estamos en un acto de idolatría hacia nosotros mismos o hacia otra persona. Por eso es cuando decimos considerar a Jesucristo y vivir de acuerdo a su voluntad, a la regla de vida que Él nos da, y no lo hacemos, estamos cayendo en un acto de idolatría, porque colocamos nuestra propia vida o la vida de otro hombre como la guía espiritual y sustentador de nuestra alma en un lugar que Dios no ha colocado. Piensa esto: eres un hombre tan idólatra lejos de Cristo, tan idólatra. ¿Sabes por qué? Porque tú mismo pones tus reglas de vida, tú mismo estableces la forma en la cual tú vas a complacer tu vida y te vuelves un idólatra delante del Señor. Te colocas ciegamente, voluntariamente, pecaminosamente en una posición que Dios no te ha colocado. Aunque en ambos casos el menosprecio del corazón es notorio para con Jesucristo, los pecadores deben de entender que en esta forma de vida no estimar a Dios como Él debe ser considerado es idolatría. El menosprecio de los hombres a Jesucristo y el desprecio hacia Él debe ser combatido mediante la entrega de nuestra vida a su santa voluntad. ¿Cómo combates la idea de que eres un idólatra delante del Señor? La única forma es arrepintiéndote y creyendo en Cristo Jesús, dejando de ser idólatra, dejando de vivir para ti mismo. Hay personas que idolatran a su familia. Hay personas que viven de esa manera y colocan a su familia por encima de ¿quién? De Dios mismo. Necesitamos arrepentirnos, creer en Jesucristo y venir a Él. Cuando nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, estamos elevando la posición que debe de tener ¿quién? El Señor Jesucristo, la que has despreciado, y a la vez colocando toda nuestra confianza y posición en la posición que Dios ha dicho. Humildad delante de Él, un corazón contrito y humillado, es lo que Dios quiere delante de sus ojos. Abandonar la idolatría es colocarnos en la posición que Dios quiere que vivamos y exaltar el nombre de Dios como Él quiere ser exaltado. Entonces, lo primero que debemos saber es que cuando se presenta idolatría a los hombres y menosprecio al Señor Jesucristo, necesitas arrepentirte y creer en Él verdaderamente. Y este es un llamado a todos los que no están en Cristo Jesús. Si no estás en Cristo Jesús, esos dos pecados son característicos tuyos. Idolatras, ya sea tu propia vida o a cualquier otra persona, y menosprecias a Dios porque no estás considerando lo que Él ha dicho. Por eso necesitas dos cosas también: arrepentirte y creer en Cristo Jesús. Pero vamos un poco más. ¿Cuándo combatimos? Cuando vemos que dependemos, escuche bien, de los predicadores y menospreciamos a nuestro Señor Jesucristo. Esto le hablo a personas que se identifican ser creyentes. Este pecado de idolatría es evidente cuando nuestra vida espiritual depende de los hombres de Dios en el mejor de los casos, o cuando dependemos espiritualmente de los falsos maestros en el peor de los casos. Al menos, o mejor dicho, considerar la dependencia es obviamente buscar en esa persona la bendición que Dios puede darte directamente, poner toda tu confianza en esa persona. En el mejor de los casos, si estás haciéndolo según ministro de la palabra del Señor verdadero, ¿qué va a hacer ese ministro?
como Pedro y como Pablo, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Pero en el peor de los casos, y eso es lo que usted ve hoy por hoy en muchas iglesias, falsos maestros se levantan, son idolatrados, y lo que esos falsos maestros hacen es llevar y conducir a esas personas a la condenación eterna. Esta práctica de idolatría se evidencia cuando elevamos a ellos a una posición que nos hace dependientes para recibir el favor del Señor. Y por consecuencia, ¿qué estamos haciendo? Menospreciando la gracia de Cristo que nos ha otorgado en su palabra. Recordemos lo que Pablo nos enseña al defender su apostolado delante de los judaizantes. Él claramente se coloca en una posición en la cual dice: mi evangelio, mi oficio, lo que el Señor me dio fue por Dios mismo. No hay acepción de personas en Dios. Dios no mira el rostro de las personas para poder decir: tú te mereces esto. Dios por su gracia me otorgó eso y yo descanso en Él. No descanso en ningún otro apóstol, aunque ellos tienen una posición digna delante del Señor. Yo descanso en ¿quién? En que Dios me ha salvado. Así que debemos recordar que Dios es quien ha decidido enseñarnos también. Solo Él es quien provee los medios para darnos su enseñanza. Él ha provisto su palabra, Él ha provisto, ¿qué más? Su Santo Espíritu para guiarnos, y Él ha dado también a siervos y ministros que deben ser considerados, pero no llevados a una posición que Dios no les ha dado a ellos. Así que nuestra confianza debe descansar únicamente ¿en quién? En el Señor. Ahora, también a veces combatimos cuando veamos que despreciamos a los ministros de la palabra y dependemos de nosotros mismos. Escuche esto. También necesitamos combatir cuando veamos que estamos despreciando en nuestro corazón a los ministros de la palabra y estamos dependiendo de nosotros mismos. Hay algunos que creen que no pueden aprender de los pastores y maestros. Eso es algo ilógico, porque Dios ha establecido pastores y maestros ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Aunque su vida lo niegue con sus labios, su práctica lo demuestra, hermanos. Aunque ellos digan: no, yo considero a los pastores y a los maestros, pero su práctica es completamente contraria. Ellos no aprecian la instrucción, por eso no son agradecidos al Señor. Ellos no aprecian la instrucción, por eso no desean congregarse. Hay gente que vive así. Hay gente que vive lejos del Señor, diciendo: yo estoy adorando al Señor aquí en mi casa y estoy haciendo las cosas bien. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para que un hombre me enseñe a mí lo que yo puedo enseñar en la Biblia? Sí, hay verdad que hay un falso maestro, pero ese es un acto de menosprecio a lo que Dios ha dado en su palabra. Así menospreciamos a los ministros de la palabra, pero en realidad a quien estamos menospreciando principalmente es nuevamente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha dado a esos ministros para instruirnos y alimentarnos en el camino del Señor. Ahora, hay otros que creen que no pueden aprender de sus pastores y maestros. Note esto. Hay otros que creen que no pueden aprender de sus pastores y maestros, sino solo de otros pastores. Fíjense esta realidad. A veces es algo parecido a lo que los enemigos de Pablo planteaban. Ellos decían: a Pablo no podemos considerarlo solamente a los apóstoles de Jerusalén. Este tipo de pecado se manifestó incluso cuando nuestro Señor Jesucristo estaba. Los hombres, ¿a quién querían escuchar? A lo que los rabinos, a lo que los maestros de aquel tiempo enseñaban. No querían escuchar ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no se equipara, hermanos, esa realidad, porque es mucho más ofensiva y también porque es la misma persona de Jesucristo, también ocurre hoy por hoy en la vida de algunas personas. Menosprecian la instrucción de los hombres que Dios ha levantado en medio de ellos y sobreestiman mucho más a otros hombres. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración, hermanos. Primero, quiero decir algo: no piensen en mí en ese sentido. No piensen en mí. Estímenme como el Señor ha querido que me estimen, como un hermano más en medio de ustedes. Pero el día que el Señor levante un pastor, hay una estimación hacia él. Es una estimación que nos debe llevar a pensar que hemos de ser instruidos
por lo que el Señor está haciendo sobre ese hombre. Y no decir, yo no puedo aprender nada de él, solamente puedo aprender a lo que Dios ha levantado en las redes sociales. Hermanos, es una bendición lo que Dios ha hecho. Muchos hombres de Dios han bendecido mi vida. Pero cuando yo llegué a la iglesia de Santo Domingo, yo pude notar esas cosas en mi propio corazón. Pude notar que no había una buena disposición a escuchar la palabra del Señor teniendo a mis pastores delante. Pude notar que había mucha más aceptación de mensajes por otros pastores en vez de los pastores que estaban delante de mí. ¿Y por qué ocurre eso, hermano? Porque a veces pecamos de esa manera, menospreciando el regalo que Dios nos otorga en la iglesia local. Muchas veces es un tema de orgullo, hermano, lo que está atacando el corazón del creyente cuando vive de esta manera. Y aunque damos gracias por los maestros que Dios levanta, necesitamos recordar que esto también es una gracia del Señor. Y cuarto punto, final, hermano. Debemos combatir esto, hermano, cuando veamos idolatría por algunos hombres o hermanos y menospreciamos a otros. Fíjense esto, hermano, este es un pecado común en muchas iglesias, hermano. Esto es algo muy común. Yo sé que hay hermanos que tienen cierta afinidad con otros hermanos y eso es una bendición. Está muy bien. Hay ciertas cosas que compaginan, hay ciertas cosas que nos llevan a estar en ciertas reuniones, a caminar un poco más cercanos. Pero pecamos delante del Señor cuando vemos que otros hermanos tienen alguna necesidad y yo me hago de la vista ciega hacia ellos. Lo que yo estoy mostrando delante de los ojos del Señor es que yo estoy siendo un idólatra. Estoy siendo alguien que selecciona a ciertos hermanos y a otros los menosprecio. Y eso es lo que Dios nos ha enseñado. Dios ha enseñado que debemos dar la posición a cada uno según Dios ha enseñado. Estimarlos a ellos, no por su posición económica, no por lo que ellos pudieran darnos a nosotros. Nada de eso, hermanos. Nada de eso. Pero hermanos, esto es algo también lo estoy diciendo desde mi corazón. Todas estas cosas, primero yo, hermano. Todas estas cosas, primero yo. Son cosas que nosotros a veces somos llevados. A veces, cuando uno estaba en una iglesia anterior, nos gustaba unirnos con personas que tenían dinero. Tal vez porque había comodidad, tal vez un carro, alguna reunión. Pero ¿qué hay con los hermanos que no tenían recursos? Y ahí se demostraba que mi corazón menospreciaba a otros. Y eso es parte de lo que el Señor no quiere de nuestras vidas. Eso es la idolatría y el menosprecio. Hermanos, no soy exhaustivo en estos puntos. Y yo sé que ustedes tal vez están en algunos puntos luchando en estas cosas. Cosas que los llevan a idolatrar, cosas que los llevan a menospreciar. Pero el llamado es claro. Los apóstoles de Jerusalén y el apóstol Pablo no demostraron eso. Ellos demostraron seguir al Señor Jesucristo, humildad, porque el Señor dijo, aprended de mí, que soy humilde de corazón. Que nuestra vida no sea idólatra y que nuestra vida no menosprecie, sino que abandone nuestros pecados allí en nuestro corazón, donde nadie nos ve. Oremos, por favor.